Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a iniciar con un bloque nuevo que se llama electricidad. ¿Sí? Este bloque antiguamente o en el programa anterior, en la currícula, se llevaba en Física 3. ¿Sí? Física 3 desapareció con el nuevo programa y entonces se incluye dentro de Física 2. Es esencial. Estos problemas son básicos cuando ingresas y haces un examen para estar dentro de la universidad. Entonces, siempre preguntan por esos temas. La ley de Coulomb, el campo eléctrico, la ley de Ohm, no sé, la potencia eléctrica, los circuitos eléctricos, que son lo que vamos a ver a partir de ahora y hasta terminar el semestre y el tercer parcial, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. Voy a hablar un poquito acerca de la electricidad y el tema se llama electrostática. Y la electrostática tiene que ver con aquellas manifestaciones eléctricas que se dan no a través de los conductores, como por ejemplo cuando ustedes conectan un foco para que le llegue la corriente eléctrica es a través de alambres, conductores o cables. La electrostática no necesita de esos cables, por eso se llama estática. Electrostática es que no viajan los electrones, se quedan estáticos. Y tenemos unos clásicos ejemplos, ¿no? De dónde se presenta la electrostática. Seguramente algún día, al llegar ustedes de la calle y llegan a su casa y saludan a alguien, ya sea de mano, ya sea de beso en el cachete, en la mejilla, pues, a lo mejor algún día han sentido una descarga eléctrica, así, me diste toques. Cuando saludas o cuando apuntas la mejilla, sientes una descarga eléctrica. O a veces cuando vas a abrir, por ejemplo, el automóvil y agarras la manija para abrirlo, sientes una descarga eléctrica también. ¿Qué pasa ahí? Pues son cargas eléctricas que existen y se generan sobre todo por la fricción. Pero ¿cuál fricción? Si yo no venía friccionando a nadie y cuando llegué, pues me dio una descarga eléctrica. La fricción se genera ya sea al caminar vas friccionando el piso, vas ganando electrones, entonces tienes un exceso de electrones. Recuerden que toda la materia se compone de átomos y los átomos a su vez tienen tres partículas básicas. El electrón, que es negativo, grábense eso, electrón negativo, protón, que es positivo, y el neutrón, que no tiene carga eléctrica. Tienes tres partículas básicas, que son esas tres que acabo de mencionar. Y entonces cuando tú ganas electrones, tienes un exceso de carga eléctrica negativa. Tienes muchos electrones porque son negativos. Y cuando tocas a alguien más que tiene protones y está neutro, los electrones buscan, digamos, equilibrarse y tú le pasas cierta cantidad de electrones o a lo mejor la otra persona te los pasa a ti, la que viene cargada de la otra persona. O sea, puede ser la transferencia de parte tuya hacia otra persona o de otra persona hacia ti. Y por eso ambos sienten la descarga. El automóvil, pero si el automóvil de dónde? Ah, pues con el aire. Cuando va viajando el automóvil, las corrientes de aire que están pegadas a toda la estructura, a toda la carrocería, van rozando esa carrocería. Y ahí, entonces, o pierde electrones el auto o los gana. Si los pierde, entonces queda con una carga positiva en exceso, es decir, como perdió electrones, perdió carga negativa, ya no está neutro, porque la materia siempre está en un inicio en estado natural, está neutra, tiene la misma cantidad de protones que la misma cantidad de electrones. Eso hace que se neutralicen los dos y no tenga carga. Pero si pierde electrones, queda con un exceso de protones y tiene una carga positiva en exceso. Y entonces cuando alguien te toca, o si tú tocas al auto, entonces hay una sesión de electrones. ¿Por qué? Porque como tiene mucho protón, y el otro tiene electrones, son atraídos. Entonces aquí también hay otra cuestión importante. Las cargas eléctricas que son de diferente signo, por ejemplo, protón y electrón, que son positivo y negativo, tienden a atraerse. Dos cargas que son del mismo signo tienden a rechazarse, por ejemplo, protón y protón se rechazan. Electrón y electrón, que son negativos ambos, se rechazan. Otro ejemplo clásico, si ustedes tienen un globo, si lo tienen a la mano, excelente, inflenlo y se lo pasan por el pelo, ¿qué va a ocurrir ahí? Ustedes al frotarlo con el pelo están generando fricción, contacto, ¿sí? Y lo que pasa aquí, que su pelo le cede electrones al globo, entonces queda con una carga negativa en exceso porque ganó electrones. Y si ustedes lo quieren, por ejemplo, pegar en la pared, se va a pegar. ¿Por qué se va a pegar? Porque los electrones que tiene de más el globo, que se los quitó a su cabello, son atraídos por los protones de la pared y se pegan. Es una fuerza muy débil, pero sí existe. Y entonces, como el globo es muy ligero,
si ustedes lo sueltan en el aire se va a caer, porque tiene cierta masa y tiene cierto peso y va a ser atraído por la Tierra. Pero la fuerza electrostática en este caso supera a la fuerza del peso del globo y entonces se queda pegado. El peso no es suficiente para poderlo despegar y se queda ahí pegado. Bueno, esa fue una introducción teórica acerca de lo que son las cargas electrostáticas. Vamos a ver ejemplos. La ley de Coulomb, ¿ok? Chequen. Dice ley de Coulomb. Coulomb estudió este tipo de cargas electrostáticas y generó una fórmula para calcular la fuerza con la que se atraen estas cargas eléctricas. Y entonces dijo que la fuerza con la que se atraen es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Eso es un enunciado muy rebuscado que a lo mejor no se entiende, pero es muy sencillo. Q1 y Q2 son las cargas eléctricas que sus unidades van a ser coulombs en honor a Charles Coulomb. La distancia es cuánto están separadas las cargas, ¿sí? Y va a darse en metros, ¿sí? Y tenemos una constante que también calculó Coulomb y que siempre se va a aplicar y que siempre va a valer lo mismo, por eso se llama constante de proporcionalidad, que vale 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿ok? Entonces, entre más grandes sean las cargas, su valor, mayor va a ser la fuerza. Entre más cerca esté la carga una de otra, mayor va a ser la fuerza. Ajá. Eso es a lo que se refiere el enunciado que les acabo yo de decir de la ley de Coulomb. Y aquí está lo que les decía hace un momento. Estas son cargas positivas, o sea, así las vamos a representar. Positivo y positivo se separan, se rechazan. Negativo y positivo se atraen. Negativo y negativo se rechazan. Entonces, cargas iguales se rechazan, como esta. Negativa y negativa se rechazan, positiva y positiva se rechazan. Y negativa y positiva se atraen. Eso va a ser importante cuando hagamos problemas utilizando vectores para calcular fuerzas resultantes de cargas que ya no están de manera colineal, sino que se utiliza también ya la suma de vectores por el método analítico de componentes rectangulares que vimos en física 1, lo vamos a aplicar acá, ¿ok? Entonces, este tema sí se pone un poco difícil, entonces, no se den por vencidos, pongan atención, aprendan, todo esto les puede servir. Si van a ingresar a la universidad, esto les puede servir, entonces, preocúpense por aprender, no digan, ay, es que está muy difícil. Pues sí es difícil, pero es física, estamos hablando de física, no de cualquier materia. Bueno, ejemplos. La primera dice, ¿cuál es la fuerza eléctrica entre dos cargas de 3 milicoulombs? Milicoulombs, esta MC significa mili como milímetros, pero ahora es milicoulombs. Y menos 5 milicoulombs. Entonces, a ver, de una vez aquí les voy a poner las equivalencias. Fíjense, un milicoulomb va a ser igual a 1 por 10 a la menos 3 coulombs. Ok, vamos a manejar exponenciales. Un micro coulomb va a ser 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Son equivalencias, abusados. Y un nano coulomb va a ser igual a 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Esas equivalencias las vamos a utilizar, así como cuando decíamos, un metro tiene 1000 milímetros, o un milímetro es 1 por 10 a la menos 3 metros, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismito, para eso ya sabemos notación científica, notación exponencial, ya conocemos los prefijos, este es mili, este es micro, cuando sea micro va a ser por 10 a la menos 6, cuando sea nano va a ser por 10 a la menos 9 y cuando sea mili por 10 a la menos 3. Lo vamos a ir aprendiendo también con la práctica, ¿ok? Al principio te quedas así, oye, ¿y eso qué es? Pues vamos viendo cómo se resuelve y seguramente se va a entender mucho más que si nada más se platica. Bueno, eso espero. Bien, y entonces vamos a calcular la fuerza con la fórmula F igual a K Q1 Q2 entre R cuadrado. Bueno, vamos a definir nuestras variables, ¿va? ¿Cuáles son las variables? Sí, los datos que tenemos, pues. Tenemos Q1, que es una carga que decíamos, las Q son las cargas, que vale 3 milicoulombs, y cuando vimos que es mili es por 10 a la menos 3, entonces voy a poner 3 por 10 a la menos 3 coulombs. Q2, que es menos 5 milicoulombs, bueno, lo voy a quitar el mili porque no tengo mucho espacio, y lo voy a poner de una vez. Cuando es mili va por 10 a la menos 3, entonces queda 5 por 10 a la menos 3 coulombs. Esas son nuestras cargas. Y luego me dan
20 centímetros. R es la distancia 20 centímetros que se tiene que manejar en metros. Y haciendo la conversión, como sabemos hacerlo, va a quedar 0.2 metros. Ustedes, si no entendieron por qué 0.2, les recomiendo que hagan la conversión. Cuidado, porque yo aquí no me da el espacio para hacerlo. Entonces voy a tratar de ser compacto, compacto. Entonces ya tengo todo. La K constante, pues vale 9 por 10 a la 9. La Q1 ya la tengo, Q2 ya la tengo. Y R cuadrada, o la R, ya está también. Ah, y recuerden que las Qs tienen que estar en coulombs. Ya están en coulombs. Si yo las pongo en milli, coulombs, me va a dar resultados erróneos. ¿Por qué? Porque la fórmula está diseñada para que sean coulombs, no milli coulombs. Entonces lo que voy a hacer aquí es sustituir K, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, coulomb cuadrado. Esta es una constante que no va a cambiar y que ya está determinada por Charles Coulomb. Y no va a cambiar, se pone siempre así. Q1 es 3 por 10 a la menos 3. Sigue Q1, 3 por 10 a la menos 3 coulombs. Y Q2, 5 por 10 a la menos 3 coulombs. Y la distancia, observen que la fórmula me dice que R, que es la distancia, va al cuadrado. Y tiene que estar en metros, dice distancia en metros. Entonces 0.2 metros y lo pongo al cuadrado. Y lo tecleo en la calculadora. Y les voy a mostrar cómo teclearlo, porque por ahí todavía tienen duda de cómo teclear. Fíjense. Voy a poner mi calculadora. 9 por 10 a la 9, dice primero 9 por 10 a la 9. Le pongo 9 por 10 es con este. Es que no se alcanza a ver. 9 por 10 es con la exponencial aquí. Exponencial. Ya lo apreté. Luego le pongo 9. Eso significa 9 por 10 a la 9. 9 exponencial 9 es 9 por 10 a la 9. Luego dice por. Luego dice 3 por 10 a la menos 3. Entonces le pongo 3 por 10 a la menos 3. No pongo por 10, nada más pongo exponencial. Algunas calculadoras dicen x 10 a la x. Si tienen esa calculadora es la que tienen que apretar, x 10 a la x. Y menos 3 con este menos de aquí. Y 3. ¿Y cómo quedó? 9 por 10 a la 9, 3 por 10 a la menos 3. Recuerden, no lleva el por 10, nada más le aprietan el exponencial, este exponencial, y ya significa que es por 10 a la menos 3. Luego dice por cierto, aquí se me está escapando un signo. Que lo pongo de una vez. Aquí lleva menos. Dice menos, ¿sí? Ok. Entonces continuamos. Vamos a poner por 10 a la menos 5. Perdón. Por menos 5 por 10 a la menos 3. Es el dato que sigue. Por menos 5 por 10 a la menos 3. Entonces pongo. Estoy tratando de que vean. Por menos 5. Lo pongo con este. Menos 5. Exponencial. Y le pongo con este menos 3. Ok, ahí vamos. Ok, chequen ahí lo que dice. 9 por 10 a la 9. Ahí está. Bueno, ya se recorrió. Y le pongo, ahí va. 9 por 10 a la 9. Por 3 por 10 a la menos 3. Por menos 5 por 10 a la menos 3. Déjenme recorro. Ajá, hasta ahí vamos. Y luego le pongo entre. Y le pongo así. 0.2. 0.2 y lo elevo al cuadrado con la x cuadrado. Y le doy igual. Y me queda esa cantidad. Menos 3.375.000. Fíjense. Acá. Menos 3.7.5.0.0. Y las unidades. ¿Qué unidades son? Bueno, como es fuerza, debe ser newtons. Porque las unidades del Sistema Internacional para Fuerzas son newtons. Pero vamos a ver que sea cierto. Metro cuadrado con metro cuadrado se va. Este metro en lugar de cuadrado, pues queda metro cuadrado. El coulomb cuadrado que está dividiendo se cancela con los dos coulombs. Coulomb por coulomb me queda coulomb cuadrado. Pero este multiplica, entonces se cancela con este de acá. Y me queda newton. Newton, unidades de fuerza para el Sistema Internacional. Vamos a hacer otros dos rápidamente. Vamos a hacer dos más. Estamos iniciando. Y la fórmula es la misma, fuerza eléctrica. Ya no voy a poner los datos, voy a hacerlo directo sobre la fórmula y vamos a ir identificando.
K, Q1, Q2, entre R cuadrada. Está haciendo mucho calor, ¿eh? Bien. Y entonces sustituyo K, otra vez 9 por 10 a la 9. Siempre va a valer lo mismo K. Entonces ya se lo pueden grabar de memoria, si es más rápido. Q1 vale 2 micro, carga de 2 micro. Recuerden que las Q son cargas. Y micro, esta es la letra mu que ya vimos, micro. Significa por 10 a la menos 6. Entonces le ponemos 2, es este de acá, por 10 a la menos 6. Menos 6 porque es micro. Micro es por 10 a la menos 6. Coulombs. Por, y luego el otro que dice 4. 4 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Por qué? Porque también es micro. No confundan micro con mili, ¿eh? Mili es una M. Micro es la letra mu, como dicen las vacas, mu, ¿ok? Y la distancia dice 7 centímetros. En metros, si ustedes hacen la conversión por pasos, les va a quedar 0.07 metros. Y esto va al cuadrado. Otra cosa por aquí que estaba lloviendo. Esta fórmula de Coulomb, la ley de Coulomb, es válida para el aire y para el vacío. Por eso dice aquí vacío y por ahí dice aire. ¿Ok? Y aquí dice aire. Entonces sí puedo aplicarla para ambos, para vacío y para aire. Si están así, o si extraen el aire, pues se queda vacío, también es válida. Y entonces la fuerza me va a quedar. Y nuevamente, vamos a teclear ahí para que lo vean. Tengo 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Fíjense cómo lo puse, ¿eh? Luego dice dice 2 por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6. Luego dice por 4 por 10 a la menos 6. Por 4 por 10 a la menos 6. Ahí va quedando, ¿eh? Estoy tratando de que vean el teclado, porque luego yo les ponía la pantalla y yo creo que no veían lo que hacía en el teclado. 4 por 10 a la menos 6, 2 por 10 a la menos 6. Luego va entre 0.07, 0.07, pero va al cuadrado. Y le doy igual. Y me queda 14.6938. Entonces aquí 14.0, perdón, 14.6938. Unidades, ya vimos que son newtons, ya vimos acá por qué sale newtons. Otra cosa, cuando le salga positivo, significa que es una fuerza de atracción. ¿Por qué? Porque cuando multiplican dos cargas positivas, más por más, pues queda más. Perdón, aquí es repulsión, me equivoqué. Esta es repulsión. Repulsión es que se rechaza, ¿ok? Como son dos cargas positivas, más por más, me da más. Si yo tuviera dos cargas negativas, sería menos por menos, me daría más. Entonces, siempre que son iguales las cargas, al multiplicarlas queda más. Y cuando quede negativo, cuando quede negativo, es que están multiplicando dos cargas con signos diferentes. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí menos, como fue acá, tengo menos por más, me queda menos, tengo dos cargas diferentes. Entonces, cuando quede signo negativo, el resultado en la fuerza va a ser una repulsión, o también le pueden llamar rechazo. Cuando salga negativo una fuerza es rechazo, cuando salga positivo, ya me estoy confundiendo. Aquí es atracción, perdón. Atracción. Sí, si son diferentes se tienen que atraer. Yo no estoy contradiciendo lo que dije allá. Cuando quede negativo, es que son dos cargas diferentes y por lo tanto, al hacer la multiplicación va a quedar un signo negativo y lo que va a significar que hay una atracción. Ok, aquí esto sí me confundí un poquito, pero así debe ser. Positivo, repulsión. Negativo, atracción en la fuerza, ¿ok? Entonces acá, si me preguntan qué fuerza hay acá, pues acá hay una fuerza de atracción. Y aquí hay una fuerza de
repulsión o rechazo. ¿Ok? Bueno, ahí se me confunde un poco. Bueno, ya quedó. Luego, vamos a hacer otra. ¿Cuál es el valor de una carga eléctrica si está atraída por otra de 6 nanocoulombs y están en el aire a 12 centímetros y la fuerza que existe entre ellas es de menos 15 newtons? Fíjense, como me dan menos 15 newtons significa que una carga es positiva y una es negativa. Y ahorita tiene que salir. Fíjense. Entonces lo que voy a hacer, me piden el valor de la carga eléctrica, entonces aquí ya tengo que hacer un despeje. Entonces voy a tomar esta fórmula, la R cuadrada la voy a pasar del lado izquierdo. FR cuadrada es igual a K, Q1, Q2, ahí va el despeje. Bueno, voy a hacer que conozco, la primera no la conozco. ¿Cuál es el valor de una carga eléctrica? Entonces Q1 voy a decir que es mi incógnita y entonces la voy a despejar y va a quedar FR cuadrada K y Q2 multiplican. Q2 sí la conozco, aquí está Q2 es 6 nanocoulombs. Entonces K y Q2 los paso al mismo tiempo, los paso dividiendo porque estaban multiplicando a la Q1 y entonces Q1 queda así, ya despejada. Si sustituyo, entonces va a quedar Q1, pongo todo esto aquí, la F vale menos 15 multiplicado por R al cuadrado. R al cuadrado en metros, 12 centímetros es 0.12 metros al cuadrado. ¿Sí? Lo puse entre paréntesis para que indicar que está elevado al cuadrado, el punto 12 y el metro también está elevado al cuadrado. F menos 15 newtons, R punto 12 metros al cuadrado. K, aquí es importante ponerle paréntesis aquí. En algunas calculadoras es esencial ponérselo, si no, no va a entender. No va a entender la calculadora y no va a salir. 9 por 10 a la 9 por Q2. Y Q2, 6 nanocoulombs. 6 nanocoulombs. Y cuando es nano, es por 10 a la menos 9. Entonces queda 6 por 10. Ajá, 6 por 10 a la menos 9 coulombs. Tiene que estar en coulombs las cargas. Si lo pongo así, 6 nano, me va a dar un resultado erróneo que no va a coincidir con las opciones de respuesta que me den en mi problema. Tiene que estar en coulombs. Entonces, si hacemos esa operación, fíjense, paréntesis aquí al principio y hasta el final. No lo cierren aquí. Y si lo cierran aquí, les va a dar otro resultado también que no es. Entonces ponemos menos 15 por punto 12 al cuadrado. Abro paréntesis, 9 exponencial 9 por 6 exponencial menos 9. Ya les enseñé a poner el exponencial. 6 exponencial menos 9.